Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues bueno, continuando el último vídeo que publiqué acerca de cuál era el verdadero nombre de Dios, pues quería explicar algunas cositas al respecto que van relacionadas. Si bien quedó claro, bajo mi entendimiento, de que no era lo importante cómo se llamaba Dios, sino conocerlo, saber cómo es Él, lo que espera de nosotros y cómo tenemos que servirle, más que el nombre que pueda tener, sí que es importante saber quién es quién en nuestra relación con Él, porque como dice Juan 17:3, la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, al quien Él ha enviado para salvarnos. Por lo tanto, es importante que conozcamos la naturaleza y las características de los seres divinos a los cuales tenemos que adorar y a los cuales tenemos que servir, y los cuales son nuestra fuente de inspiración, de guía y de paz en esta vida mortal. Hoy quiero hablar de que precisamente el Jehová, Yahvé, Yahweh, Yeshua, Jehová, como quieran llamarle, o Jehová, es precisamente Jesucristo, que no Jehová, muchos creen que es el Padre y Jehová es el Hijo. Precisamente voy a intentar explicar con la Biblia solamente cómo Jehová es el Hijo de Dios, es el mismo que Jesucristo. Hay muchas escrituras en la Biblia que lo atestiguan. Hay que estudiar siempre la Biblia en su conjunto, no hay que sacar algunos versículos sueltos y descontextualizarlo, sino que vemos que cuando vemos la Biblia en su conjunto hay una gran claridad de ideas y hay una armonía perfecta entre todos los versículos de la propia Biblia. Además, nosotros como santos de los últimos días creemos en la revelación moderna y en la revelación moderna está clarísimo que Jehová es Jesucristo porque él mismo se presenta así como el gran Jehová o Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Pero vamos a verlo con la Biblia. Pero primero quisiera hacer dos puntualizaciones muy importantes para que quede claro, porque según lo interpretemos de una manera u otra, estos argumentos claros y diáfanos podrían confundirse. Por ejemplo, para entender bien lo que dice la Biblia y no justificar una interpretación extraña o caprichosa o interesada de la Biblia, tenemos que tener en cuenta que hay muchos hermanos cristianos que creen en la unicidad, son cristianos unicitarios, que creen que solo hay un Dios, una única persona manifestada en tres personas, pero solo un único Dios. Esto es un concepto erróneo. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que llamamos la Trinidad clásica, aunque nosotros creemos en la Trinidad de una manera diferente a católicos y protestantes, pero básicamente creemos en eso mismo, que existen tres personajes divinos que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los unicitarios agarran siempre el texto de que Dios es uno, está en Isaías, pero fíjense que la palabra original, y he consultado con personas que saben, gracias por las aportaciones de mis amigos, que la palabra que se utiliza ahí es ejad, escrito en castellano, que significa más que uno, significa unidad o unión. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es la misma palabra ejad. Entonces ejad significa unidad, unión, no significa solamente una persona. Por lo tanto vemos que cuando hablamos de Dios son tres personas diferentes, con cualidades diferentes, pero un solo Dios verdadero porque están unidos en propósito, en mente, en corazón y en el deseo de salvar a todos y cada uno de nosotros que estamos en esta tierra. Por lo tanto, creemos en la Trinidad, aunque de forma diferente. Hay tres seres diferentes, con cualidades, atributos y funciones diferentes, y tenemos que conocerlo. Por ejemplo, Juan 17, 22, 23 explica muy claro lo que es la Trinidad y lo que significa que Dios es uno. Aquí combina precisamente las dos cosas. Dice, mas no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí la palabra de ellos, para que ellos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Por lo tanto, vemos que Cristo está hablando de la unidad que tiene con el Padre y la compara con nosotros, para que nosotros seamos uno. Por lo tanto, vemos que Dios es uno porque es una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual que nosotros tenemos que ser uno como pueblo de Dios, como hijos suyos, y junto con la divinidad tenemos que ser uno. Es lo mismo que nos dice Juan 17:5, que habla de que Jesucristo, por supuesto, es Dios, hay muchísimas escrituras que lo dicen, pero con Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Queda clarísimo de que Cristo antes de nacer ya estaba con la gloria junto al Padre y tenía todo el poder y la potestad de un ser divino antes de venir a esta tierra, tomar un cuerpo y convertirse en nuestro Salvador y Redentor.
Pero eso es una cosa clave, es importante que veamos que cada miembro de la Trinidad tiene unas cualidades y atributos y funciones diferentes. Por ejemplo, de Jesucristo, Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí ratifica que Jesucristo es Dios. Y una cosa muy interesante que tiene que ver con esto, el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que todo lo que ha hecho el Padre lo ha hecho por medio de su Hijo. Por lo tanto, Jehová en el Antiguo Testamento era Jesucristo mandado por el Padre para dirigir a su pueblo Israel y hacer convenio con Abraham, los patriarcas y demás. Por lo tanto, vamos a ver ahora perfectamente que estas cosas son así. Para ello he preparado algo especial. He desarrollado una tecnología punta y digital para que quede claro a todos ustedes estas cosas. Algunos me dicen que no cito escrituras o que no las pueden entender. Pues he preparado una tecnología punta y digital. Cada bloque de escritura les voy a enseñar esto para que puedan dar pausa y leerlo tranquilamente en su casa. Como he dicho, tecnología punta porque lo hice con la punta del rotulador, y digital porque lo hice con mis dedos, ¿vale? Entonces, bromas aparte, ahora vamos a ver precisamente cualidades, características y circunstancias que identifican a Jehová con Jesucristo y que son claras y diáfanas en la Biblia. Primero, la que les estaba enseñando, hechos de Jehová en Cristo. Por ejemplo, si vamos a Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Aquí vemos tres cualidades de Cristo. Dice: traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesucristo. ¿Por quién se lloró? Por Jesucristo. Y le dice primogénito y unigénito, dos de los títulos de Jesucristo: primogénito en la carne, el primogénito en el cielo, en los cielos, unigénito en la carne. Por lo tanto, vemos que Jehová, hablando de él, dice que lo van a traspasar, como fue así con Jesucristo, y que tenía título de primogénito y unigénito. Eso es clarísimo, identifica a Jesucristo con Jehová. En Isaías también, capítulo 49, versículo 16, dice otra frase interesante que identifica. Dice: he aquí, en las palmas de las manos te tengo grabado, delante de mí están siempre tus muros. ¿A quién crucificaron y dejaron señales en sus palmas de las manos? A Jesucristo. Por lo tanto, vemos que es Jesucristo el que se identifica como aquel que iba a tener las marcas de los clavos en sus manos y que nos llevaría grabados por medio de su sacrificio en la cruz para el camino de salvación. Por lo tanto, vemos en estos dos apartados que Jesucristo se identifica como Jehová, o Jehová, mejor dicho, como Jesucristo. El siguiente punto, Jehová se identifica como Salvador y Redentor. Hay muchísimos versículos de la Biblia se identifica a Jehová como Salvador, pero hay uno muy claro, hay muchos, ¿vale? Pero solo voy a citar Isaías 43, el 1, el 3 y el 11. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y en el versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vemos cómo se identifica como Salvador, como Redentor. ¿Quién nos salvó de la muerte? ¿Quién nos redimió del pecado? ¿Hay alguna duda? Pues si hay alguna duda, vamos a leer Isaías 49, versículo 26. Dice: y conocerá toda carne que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Está claro quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador, quién pagó por nosotros en la cruz, en el Calvario, en Getsemaní, tomó sobre sí nuestros pecados. ¿Quién nos salvó de la muerte y del pecado? El Hijo, Jesucristo. No lo hizo el Padre, no lo hizo el Espíritu Santo, lo hizo el Hijo. Por lo tanto, vemos claramente que se identifica. Y como hemos citado en 1 Timoteo 1:1 en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor. Y Lucas 2:11, los ángeles anuncian al nacimiento de Cristo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, vemos que estas dos escrituras ratifican a Isaías 49. El tercer punto sería: Jehová es el Creador.
y Jesucristo es el creador, por lo tanto son la misma persona. En Génesis 2:4 podemos leer: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. En el Antiguo Testamento Jehová es el creador. En el Nuevo Testamento hemos leído Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, todas las cosas fueron creadas por él. Y en Hebreos 1:1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo por los padres, a los padres por medio de los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, vemos que se identifica perfectamente el Salvador, creador, con Jehová, creador. Son iguales, por lo tanto, la misma persona. El cuarto punto sería agua de vida. En el Antiguo Testamento tenemos en Éxodo 17, 5, 6, que Moisés tocó la roca y dijo: aquí golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y luego el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículos del 1 al 4, nos dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, comieron del mismo alimento espiritual, bebieron de la misma bebida espiritual, y dice, ¿qué los seguía? Y la roca era Cristo. Ya todos sabemos que Jehová hablaba con Moisés y que Jehová estaba con el pueblo de Israel en el desierto. Por lo tanto, si Pablo testifica de que Jesucristo era la roca que estaba con el pueblo de Israel, identifica Pablo claramente a Jehová con Jesucristo. Además, Jesucristo utilizó varias veces ese calificativo de yo soy el agua de vida, el que bebe de mí no volverá a tener sed, y utilizó ese mismo argumento definiéndose a sí mismo como agua de vida. Por lo tanto, vemos que se correlaciona perfectamente la posición de Cristo Salvador con Jehová como agua de vida. El siguiente punto es la definición propia de Jehová. En Éxodo 3:14 dice Dios a Moisés: yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y en Juan 8, 56 al 59, cuando Jesucristo está discutiendo con los fariseos, le dice que Abraham vio su día y se regocijó, y le dicen: ¿cuándo has visto a Abraham tú? Y Jesús dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él se manifestó a sí mismo como Jehová, y entonces tomaron piedras para apedrearlo. Es la única ocasión que tomaron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque el castigo por pronunciar el nombre de Dios era el apedreamiento. Y justo cuando Cristo se manifiesta como Jehová, intentan apedrearlo. Así es que vemos perfectamente que el yo soy Jehová del Antiguo Testamento es el yo soy Jesucristo del Nuevo Testamento. El siguiente punto es un hecho interesante, el lamento por Jerusalén. En Mateo 23, Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí está hablando Jesucristo. Está hablando de él y de tiempos pasados. Está diciendo que él quiso juntar al pueblo de Israel en la antigüedad y no le quisieron escuchar. Y se lamenta por eso. Está hablando de él y está hablando del pasado. ¿Quién en el pasado guiaba al pueblo de Israel, lo llamaba al arrepentimiento y no le escuchaban? Jehová. Y si Jesucristo está diciendo que hacía eso, ¿quién es? Jehová, Jesucristo. Por ejemplo, Isaías 31:5 dice: como las aves vuelan, así defenderá Jehová de los ejércitos a Jerusalén, defendiendo, librando y protegiendo. O Jeremías 8:4, asimismo ha dicho Jehová: ¿por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con perpetua rebeldía? Vemos que esas escrituras se correlacionan con el lamento de Jesucristo por Jerusalén y identifican a Jesucristo con Jehová. Otro hecho muy importante es el hecho de la transfiguración. En Mateo 17 vemos que Jesucristo se transfiguró delante de sus apóstoles cuando se aparecen Moisés y Elías ante Pedro, Santiago y Juan, y Jesucristo se manifiesta con sus cualidades divinas. El manifestar sus cualidades divinas lo identifican como Dios, como poderoso, como todopoderoso, y lo identifican como una persona diferente. Incluso se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Esto fortalece la doctrina
de la Trinidad frente a la unicidad, que es incorrecta, y sobre todo nos hace ver a Cristo como, aunque nació en la tierra como hombre, mantenía sus cualidades divinas, porque pudo transformarse inmediatamente en un ser divino. Asimismo lo vemos haciendo milagros, caminando sobre el agua, multiplicando panes y peces, levantando muertos y restaurando a enfermos. Eso solo lo podía hacer un ser divino. Por lo tanto, vemos que Jehová y Jesucristo se identifican porque Cristo, aun en la carne, tenía las mismas cualidades divinas. Por lo tanto, eso fortalece todos los argumentos anteriores. Más aún, y para finalizar, el más importante de todos, el más importante y que trae muchas discusiones, y que lo expliqué la semana pasada, o quise explicarlo un poquito con el nombre de Dios. ¿Cuándo Cristo llamó Jehová a su Padre en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo aparece el tetragramatón en el Nuevo Testamento? Nunca, cero, cero, aunque algunos lo intenten decir, cero. Solamente cuando se cita una escritura del Antiguo Testamento podría entenderse el tetragramatón, pero jamás Cristo llamó Jehová a su padre. ¿Por qué? Porque era él. Es que era él. ¿Cómo va a llamar Jehová a su padre si él era Jehová? ¿Entienden eso? Por eso jamás lo dijo. Siempre hablaba del Padre, del Padre y del Padre. Y aquí tenemos un montón de escrituras que nos habla precisamente de esto. Siempre hablaba de su Padre. Siempre hablaba como ser diferente. En Juan 1:14, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Hechos... Perdón. Estaba leyendo la que no era. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Vemos la relación que tiene con el Padre y vemos que siempre habla del Padre, no habla de Jehová porque Jehová era él. O cuando oraba en la oración, Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos. No decía Jehová, no decía Padre Jehová, ni decía Jehová, decía Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando hacía algún milagro, como en Juan 11:41, alzando la voz al cielo, los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy porque me has escuchado. De nuevo vemos que se dirige a él como Padre y que es un ser diferente, que no tiene nada que ver, que no son uno, sino en propósito, pero diferentes en funciones y en personalidades. Incluso cuando está en la cruz, en Mateo 27, que ahí sí que le llama por su nombre y no le dice Jehová. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto, vemos perfectamente de que Jehová es Jesucristo, hay un montón de evidencias, hay un montón de pruebas que lo manifiestan, hay un montón de escrituras, todas están en armonía. Jesucristo es Jehová, Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, porque todo lo que ha hecho el Padre lo ha hecho a través de su Hijo. No existe el tetragramatón en el Nuevo Testamento, Jehová nunca aparece en el Nuevo Testamento porque Jehová era él y siempre se dirigió a él como Padre. Jesucristo es nuestro Salvador, le traspasaron, tenemos sus marcas en sus palmas, él es Jehová es el Salvador y Redentor, Jehová es el Creador y Jesucristo es el Creador, Jehová es agua de vida y Cristo es agua de vida, es el gran yo soy, Cristo es el gran yo soy. Y el lamento por Jerusalén es que es tan claro, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Está hablando de él, concretamente, de lo que hizo y del tiempo que lo hizo, del pasado. Por lo tanto, es evidente, claro y diáfano que Jehová es Jesucristo, no hay ninguna duda. Y eso es importante que lo sepamos, porque tenemos un Padre en los cielos, tenemos un Hijo que es Salvador y Redentor, y tenemos un Espíritu Santo que testifica de ambos y nos comunica con ellos a través de su fuerza, de su poder y de su gloria. Por lo tanto, es importante que creamos estas cosas, que conozcamos bien al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a preparar otro vídeo sobre la Trinidad para que quede claro que no hay ninguna duda de que son tres seres diferentes y separados, pero unidos, una unión, una isad en propósito y en voluntad, y que juntos son los que nos aman, los que nos guían, los que nos guardan y a los cuales tenemos que seguir y obedecer y adorar para poder llegar algún día de nuevo a su presencia y obtener la gloria y la vida eterna que Él nos ha prometido. Que Dios les bendiga y les cuide. En el nombre de Jesucristo les dejo estas cosas.